En por favor, a esta alabanza. ¿Te parece si se lo dices con nosotros? Una más. Y por lo que todas las cosas que rodean mi vida. Me puede faltar el dinero. Mi alma te alaba, Jesús. Me puede faltar la salud. Ay, papá, pero que nunca me pueda faltar. Tu presencia, Jehová. Quiero volverlo a repetir. Puede faltar el dinero. Señor, tú eres nuestro sustento, mi Rey. Me puede faltar la salud, pero que nunca, hermano mío, te pueda faltar la presencia de Jehová. Más vale un día tu presencia de que mil fuera de ti, que adelanto con ganas. Me puede faltar el dinero. Me puede faltar la salud, pero que nunca me pueda faltar tu presencia, Jehová. Más vale un día tu presencia de que mil fuera de ti, que adelanto con ganar el mundo si yo no te tengo a ti. Más vale un día tu presencia de que mil fuera de ti, adelanto con ganar
escuchando, que adelantas con ganar el mundo, hermano mío, ganarte, hermano mío, el voto de la humanidad. Ay, Padre, si Dios no mora en tu casa, en tu día a día, que adelanta tú que me estás escuchando, ser famoso aquí en la tierra, ser famoso, que te conozcan en todos los lugares, hermano mío, que cuenten con tu ministerio, con tu forma de cantar. Pero si en tu casa nadie te reconoce como un verdadero cristiano, aún digo más, si en el cielo nadie te reconoce como un cristiano, si en el cielo nadie te conoce como un verdadero. Por eso esa alabanza prefiere un día en su presencia de que 1000 fuera de él. Amén. Por eso es que, tío Juan, me he acostumbrado a vivir en la presencia de Dios. Estoy acostumbrado, hermanos míos, a vivir en lo poquito. Sí, te estoy hablando en la economía, sí, pero cerca de Dios. Es una excusa que estamos poniendo la mayoría, es que no puedo seguir con esta angustia. La economía no voy a mejor, cada día estoy peor y me tengo que apartar. Ay, Padre, que Dios tenga misericordia, hermano mío. Si Él te dice que en lo poquito le eres fiel, ¿cómo te va a faltar a ti de comer? Si aún a los pajarillos que no nidan les falta, ¿cómo te va a faltar a ti, pequeño, pequeña, que eres hijo del grande? Ay, Padre, por eso quiero decirle, al Rey. Ay, Padre, por encima de esa situación que estás, por encima, hermano mío, de la situación actual que estás viviendo, debe ser tu adoración al Padre. Esta alabanza, hermano mío, tiempo atrás me daba el Señor, creo que la he compartido aquí, me golpea a ministrarla, y con esto, tío Juan, quiero dar finalización. Amén. Que pase otro hermano. Y no sabe predicar, todo aquel que sabe bien cantar, está en la voluntad de Jehová. Sé que es una alabanza fuerte, pero es que Dios me decía punta a punta, y compártela conforme yo te estoy diciendo. Y es así, no todo aquel que sabe predicar, todo aquel que sabe bien cantar, está en la voluntad de Jehová. Examinemos, ya lo dijo papá, examinemos nuestra manera de andar, examinemos, hay mucho profesional. Ay, Padre, y no todo aquel que sabe administrar, todo aquel que sabe bien cómo orar, está en la voluntad de papá. Examinemos, ay, Padre, lo dijo Jehová, examinemos, hay su manera de andar,
En espíritu y en verdad los busca, papá. En espíritu y en verdad. Que adoradores, que le adoren. En espíritu y en verdad. Yo quiero ser de aquellos que el Papa busca. Se lo quieres decir a él. Yo quiero ser de aquellos que el Papa busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. Yo quiero ser de aquellos que el Padre busca. El Espíritu y en verdad. Espíritu y en verdad. El espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad anda el Padre buscando a verdaderos adoradores. Ay, Padre. En espíritu y en verdad. Y volveré a subir al monte. Tomaré mi espada, volveré. ¿Cuántos quieren subir? ¿Cuántos quieren? ¿Cuántos quieren subir al campo de batalla? ¿Cuántos se lo quieren decir a él? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y volveré a subir al monte. Volveré, tomaré mi espada, volveré. Señor, junto a ti. ¿Cuántos quieren al campo de batalla? Volveré. Y ven y dime lo que quieras. Enfádate conmigo, pero no me dejes. Ya me acostumbré a sentir tu presencia, ay Padre, dentro de mi ser. Bendiga, hermanos míos. Para mí, una vez más he podido sentir a Dios en la casa. Una vez más decirte, tío Juan, que gracias, compañero, por haber contado con mi casa, con mi matrimonio. Amén. Cojan de mí, hermano mío, de mi manera, de mi forma de administrar lo que te haga bien. Pero es tiempo, hermano mío, de ser un verdadero adorador, que adore en espíritu y en verdad. Amén. Hermano Esteban, compañero, un abrazo a todos los que estéis conectados. Que Dios os bendiga. Vuestro hermano Toné de Valencia, que os ama y os quiere. Te doy paso, tío Juan. Dios os bendiga, queridos hermanos y hermanas, a todo este canal de Jóvenes para Cristo, Clínica del Alma. Os deseo muchísima bendición como la que ya estamos recibiendo, porque lo digo por mí y por mi casa. Hoy Dios ha sido muy generoso con nosotros, porque desde que ha comenzado este culto, no ha cesado la bendición de Dios en mi hogar, en mi familia, en mi vida. Así que le agradezco mucho, como siempre lo digo, a mi buen amigo Juan de Alba, un amigo entrañable de muchísimos años que hace que nos conocemos
hemos convivido juntos, hemos tenido muchos cultos juntos, muchas oraciones, muchas meriendas, muchas sonrisas. Y qué bien, qué amistad más bonita la ha creado Dios. Esta amistad proviene de Dios, por eso perdura y por eso cada día, ¿verdad?, somos más cercanos. Así que gracias, Juan de Alba, que Dios te bendiga con tu hogar, con tu compañera, y bendiga ese precioso ministerio que Dios te ha dado. Como no, a saludar a todos los que han participado, cantando, adorando, presentando este culto, como el hermano Salva Cádiz, que ha sido una bendición sus palabras, su oración, y le agradezco muchísimo las palabras que me ha dedicado. Y el hermano Tonet de Valencia con su compañera, que ha sido radiante su alabanza, estos coros que han cantado, que nos han servido, ¿verdad?, de base, para después ahora pues venir con la palabra. Nos ha preparado la mente y el corazón. Que Dios te bendiga, Tonet, que Dios te bendiga, Salva Cádiz, y que Dios bendiga a toda la audiencia, a todos, tanto hermanos como hermanas. Que Dios os bendiga, y deseo en mi corazón pues que Dios siga bendiciendo un poquito más. Hasta este momento Dios nos ha bendecido, pero como Dios es tan generoso, pues seguro que por la fe que Dios tiene un poquito más de bendición para nosotros. Para eso vamos a ir a la palabra, a la carta de Pablo a los filipenses, a la iglesia de los filipenses. En el capítulo 1 de la carta de Pablo a los filipenses, y en el verso 6, dice así la palabra de Dios: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén a la palabra de Dios. Había muchas cosas que Pablo sabía, pero también había muchas cosas que Pablo ignoraba. Pero si de algo estaba seguro y totalmente convencido, es de esta declaración que acaba de hacer en este verso. Es de esta confesión que, abriendo su corazón, se expresa con sinceridad a la iglesia de los filipenses, diciendo, estando convencido, persuadido es convencido plenamente de esto. ¿Y de qué, Pablo? ¿De qué estás plenamente convencido? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, él mismo, no otro, él mismo, el que comenzó, él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es maravillosa la palabra de Dios y la inspiración del Espíritu Santo que tuvo Pablo. No lo dijo por su cuenta, no lo dijo por su elocuencia o su conocimiento. Era la luz radiante del Espíritu Santo que estaba sobre él. Él la inspiró y la iluminó para escribir esta verdad. Y esta verdad, hoy después de tantos años, se predica en este canal tan prestigioso y maravilloso como es Jóvenes para Cristo, Clínica del Alma. Porque la palabra de Dios no se enfría ni se anula con el tiempo, se actualiza, se vivifica, como la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Así que hoy es como que es nueva, como que se acaba de pronunciar, porque la palabra de Dios siempre es el pan que está caliente, recién salido del horno de la presencia de Dios, para que toda aquella persona, hombre o mujer, que tenga hambre de Dios, coma y sea saciado. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Bien, hermanos, os voy a comentar que Dios tenía un propósito muy especial, muy específico, especial y específico, las dos cosas, con el apóstol Pablo. Era un hombre con el que Dios contaba, igual que David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Pues esto, aunque no está escrito textualmente, pero sí lo podemos decir que Pablo, primero Saulo de Tarso y después el apóstol Pablo, que es el mismo, también era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque estaba en los propósitos de Dios, que Dios tenía un propósito específico con él de antemano y Dios contaba con él. Ya sabéis que en el camino a Damasco, cuando viene la presencia de Dios y él cae al suelo por el resplandor de la gloria de Dios, y él le dice: ¿quién eres, Jesús? ¿Quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Y el Señor le contesta: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Entonces él pierde la visión y literalmente se queda ciego físicamente por el resplandor de la presencia de Dios. Y entonces él lo llevan a Damasco, a una calle que se llama la calle derecha. Y estando allí, un varón llamado Ananías recibe una visión y Dios le habla y le dice: Ananías, ve a Damasco, a la calle que se llama derecha. Y hay allí un hombre llamado Saulo de Tarso. Ve allí y ora por él, para que reciba la vista. Ananías se opone porque él sabe muy bien la trayectoria que él tiene, Saulo de Tarso, que celoso de la ley perseguía a los cristianos. Y entonces les dice: Señor, pero si tú sabes que es perseguidor y persigue a los cristianos, cuando me ve a mí me va a perseguir y a maltratar y tú me mandas allí. Pero Dios, que controla todo y que sabe todo y que entiende todo, lo convence de la siguiente manera. Le dice textualmente, leo el texto, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9 y verso 15, le convence de la siguiente manera. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Qué maravilla, ¿verdad? Esto sí que era una palabra de Dios maravillosa, un instrumento. Ve a donde Él, ve a orar, ponle las manos, ora por Él. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este. Dios lo escogió de antemano. Y hablando de Saulo, dice: me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y de esta manera que él ha convencido, no le reprocha ni le replica más, sino que va a Damasco, le visita ya con confianza y seguridad y ora por él, y Saulo de Tarso recibe la vista. Pero fijaos bien el propósito: ve, Ananías, ve allí donde te envío, porque instrumento escogido me es este. Lo cual quiere decir que Dios lo tenía como un instrumento en sus manos para utilizarlo en esta obra, en esta difícil obra. Porque en aquel tiempo de siempre la obra de Dios ha sido complicada y difícil para abrirte camino y anunciar el Evangelio y abrir iglesias y salvar almas. De siempre ha habido obstáculos y dificultades, pero en este tiempo había muchas. Estaban los judíos, que eran celosos de la ley, como Saulo antes de convertirse. Estaban también los gentiles, que eran politeístas, creían en otras divinidades, eran idólatras. Había mucho impedimento, pero Dios le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre a los gentiles. Así que, a pesar de las dificultades, pero Dios lo quería utilizar, y a quien Dios envía, Dios le respalda.
y a quien Dios llama y lo envía con el mensaje, Dios no lo abandona, Él está con él para respaldarle, para ungirlo, para bendecir su vida y su ministerio, con el fin de que la palabra que predique no sea la del siervo, sino que sea la palabra de Dios a través del siervo. Y es la que realmente hace la obra. Porque escrito está la palabra en uno de los libros de la Escritura, es el libro de Isaías, capítulo 55 y verso 11, que dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará la obra para la cual fue enviada. Es decir, que la que hace la obra es la palabra que sale de su boca, no de la boca del siervo, sino que antes de salir de la boca del siervo, sale de la boca de Dios. Y dice que no volverá nunca a Dios vacía, porque el volver vacía es volver sin cumplir su cometido, es volver en fracaso. Y Dios no conoce el fracaso, porque el poder de su palabra es poder creativo. Él crea, no había luz, pero solamente la palabra se pronunció y dijo: hágase la luz, y se creó la luz. Y dijo: hágase las estrellas, y fueron creadas las estrellas, y las constelaciones, y las galaxias, y los planetas. Todo fue creado por el poder creativo de la palabra. Y dice: la palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará. Es la que hace la obra para la cual fue enviada. Así que él predicaba el evangelio, Dios le llamaba para eso. Y más tarde se unió con los discípulos, y en el capítulo 13 leemos en el verso 2 que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Aquí vemos la confirmación de su llamado, porque primeramente se lo dice a Ananías, pero es que ahora se lo dice a los discípulos reunidos, estaban ayunando, orando, y el Espíritu Santo dijo, porque el Espíritu Santo tiene boca y habla, es una persona divina, y tiene boca y habla, tiene corazón y ama, tiene dirección y dirige. Él nos guiará toda la verdad, y tiene luz y ilumina y convence. Así que dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, como quien ordena, como quien manda, dijo: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que, bueno, pues ya era una confirmación que fueron llamados a una obra. Y entonces salieron de viaje misionero. Y estando en ese viaje misionero, siempre pidiendo la dirección del Espíritu Santo, entonces una noche estaban orando, y dice en el capítulo 16 del libro de los Hechos y en el verso 9, dice: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Esta visión era muy significativa, porque ellos estaban pidiendo la dirección de Dios, la dirección del Espíritu Santo, a dónde tenían que ir. Pablo y Bernabé, y después Pablo y Silas, solamente querían ir a donde el Espíritu Santo les mandara. Y ellos no querían ir a ningún sitio por su cuenta. Ellos no querían tener un viaje caprichoso a su gusto y a su conveniencia. No, eso sería un fracaso. Pero quería que el Espíritu Santo mostrara el lugar, el camino donde tenían que dirigirse, la ciudad a donde ellos tenían que predicar. Y el Espíritu Santo también confirmó con una visión. Y entonces en esta visión Dios muestra a un varón macedonio. Eso no fue casualidad, es que había un mensaje que tenían que pasar a Macedonia. Macedonia, qué gloria, hermanos, qué gloria de Dios,
cómo Dios habla, le muestra a un varón macedonio. Quiere decir que cuando el varón macedonio les dice, pasa, a Pablo le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos, el mensaje era claro, le está diciendo, necesitamos el mensaje que Dios te ha dado. Necesitamos tu ministerio, pasa y ministranos la palabra que Dios te ha dado para nosotros, esa palabra que ilumina. Ahora, ¿dónde estaba Macedonia? Macedonia estaba fuera de los límites de Israel, porque Macedonia ya sería Grecia, y había que pasar, y Grecia pertenece al continente europeo, pertenece a Europa, y ellos pertenecían, y donde Dios los llamó, en Damasco, pertenecía ¿a dónde? A Israel, y Israel pertenecía al continente asiático, a Asia. Pero ahora el Espíritu Santo le dice, ahora que quiero que pases ahí, a Europa, a Grecia, a Macedonia, y ahí quiero que prediques. ¿Sabéis qué está pasando, verdad, hermanos? El Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio de Jesucristo no tiene fronteras. El mundo es su patria. El mundo es su campo de evangelismo. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo. No es a un continente, no es a una nación, no es a una ciudad, no es a un pueblo, no es a una aldea, una villa, una casa, una familia, una persona. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para el mundo entero y completo. Dice, para que todo aquel, no importa la nación, no importa la ciudad, no importa el continente, solamente lo que importa es para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Así que ellos pasan y mira por dónde cuando van se encuentran con Filipo. La ciudad de Filipo se llama Filipo porque fue conquistada por Filipo, el padre de Alejandro el Magno, y entonces este rey la conquistó y le puso su nombre. De ahí nace el nombre de los filipenses, de la ciudad de Filipo, porque fue conquistada por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro el Magno. Y allí no tienen capilla, si no los esperan. Oye, qué bonito es cuando, por ejemplo, voy a Salamanca y me espera mi hermano Juan de Alba y me recibe y me da una paz y me lleva a la iglesia y después me lleva para darme un bocadillo de la cena, después del culto me lleva a cenar, o cuando voy a Madrid o voy a alguna iglesia, por la iglesia de esa manera. Pero cuando Pablo y Silas van a Filipo, allí nadie les recibe con honores de siervo, de ministro, porque no, allí hay idolatría, hay politeísmo, hay altares de dioses paganos, no tienen una capilla, no van a ninguna parte, sino que algunas personas les hablan de Cristo y entonces salen al campo. Dice la Biblia que salen junto al río y allí hacen culto. Y dice que en el verso 13 del capítulo 16, dice, y un día de reposo. Hermano Machaco, perdón. Bien, Juan, hermano, cuando tú veas bien lo haces y lo corriges para que todas las hermanas y hermanos puedan escuchar. Entonces salen y se ponen junto al río a hacer un culto. Fijaos bien qué cosa, ¿verdad? Junto al río en el campo. No había megafonía, con lo que a nosotros, a mí personalmente me gusta la megafonía. Y me gusta que cuando predico en las iglesias, como ahora en este sello, que lo estaréis escuchando, tengo una música de fondo. Es que me encanta que cuando predico, pues haya un poquitín de música, ¿verdad? Es como que espiritualiza, llama la atención a la gente. Y haya un micro, megafonía, es precioso, pero imaginaos qué tipo de culto, ¿verdad? A la intemperie, allí en un campo junto al río. Pero sin embargo, Dios estaba allí.
La presencia de Dios había descendido y estaba allí para respaldar a sus siervos. Y eso es lo más glorioso que podemos tener en un culto, la presencia de Dios y su gloria. Lo más importante de las capillas no es que sean grandes y bonitas, que estén bien decoradas y artesonadas, un buen púlpito, una buena megafonía, una buena batería, un buen equipo de música y buenos músicos. Eso es maravilloso y Dios nos ayude a todos a tenerlo. Pero lo que quiero decir, que ya lo sabéis vosotros y estáis todos de acuerdo, es que lo importante es la presencia de Dios. Es la gloria de Dios cuando se derrama en un culto. Es la palabra de Dios cuando ilumina las mentes y el corazón. El corazón queda enternecido, la mente queda iluminada. Quedamos todos convencidos por la palabra, porque la palabra es el espejo divino donde vemos nuestra imagen. Y si tenemos alguna mancha en la cara, en ese espejo la vamos a ver para que nos la podamos quitar. Así que ellos están predicando la palabra. Y mira por dónde. Había una de las personas que se reunieron junto al río. Era una mujer llamada Lidia, que dice en la Biblia que era vendedora de púrpura. Era comerciante, una mujer inteligente, tenía un negocio maravilloso, vendía púrpura. Y entonces allí se reunió. Pero dice la Biblia en el verso 14 del capítulo 16, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y fijaos bien lo que pasó a una mujer que estaba oyendo, que era adoradora de Dios. Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Habéis visto, hermanos, qué maravilla? Dios abrió el corazón de ella. ¿Sabéis qué quiere decir que Dios abrió el corazón de ella? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se consigue? Pues es un idioma que podemos aplicarlo a la labranza. La labranza tiene un idioma que es semejante, tiene un paralelismo grande. Y es que antes de sembrar la semilla, el labrador, ¿qué hace? Mete el arado y abre la tierra. Abre la tierra, el arado abre la tierra. ¿Para qué? Para que cuando la tierra esté abierta y se abren y se crean esos surcos, entonces cuando viene el labrador y siembra la semilla, pues cala muy al fondo, es echada dentro, y la semilla es la que produce cuando se abre la tierra y se deposita esa semilla que es la palabra de Dios. Y entonces hay fruto en la tierra. Y cuando Dios en un culto se está atento a lo que dice el siervo y se adora a Dios con atención y reverencia y temor de Dios, entonces la misma presencia de Dios es la que abre el corazón, la mente, las entrañas, el alma. La presencia es el arado que se mete en las entrañas y en el alma, y en el espíritu y en la mente, y lo abre para que después de la presencia, después de las acaricias del Espíritu Santo, después del bálsamo de la gloria de Dios, venga la semilla, que es la palabra de Dios, y profundice en la mente y lleve fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Así que fue la primera mujer que fue tocada por Dios del continente europeo, fue una mujer. Fijaos bien, qué maravilla, ¿verdad? Una mujer llamada Lidia fue la primera mujer, la primera persona que tuvo el privilegio de ser convertida, de que Dios le abriese su corazón para recibir la semilla, la palabra, la voz de Dios en el alma. Fue una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, porque es Dios el que hace la obra. Después, ya sabéis, hermanos, ya sabéis muy bien que hubo dificultad y hubo problemas, porque había allí una mujer que le damos el nombre de pitonisa,
Una pitonisa, en el marco teológico, es lo que se llama una mujer o una persona con espíritu de pitón. ¿Y qué es un espíritu de pitón? Un espíritu de adivinación, la que adivina, la que echa las cartas, en los juegos de azar, el horóscopo y todo ese jaleo, son pitonisas, son brujos y brujas que adivinan, tienen espíritu de pitón, por eso se llaman pitonisas. Bueno, y entonces tenía un dueño, porque era una esclava. Y entonces el dueño llamaba a mucha gente y entonces le decía: ¿queréis saber el porvenir? ¿Queréis saber vuestro futuro? ¿Queréis saber vuestra vida? ¿Qué será de vosotros? Es como una persona que echa las cartas, pero en vez de con cartas usaba a esta mujer. Y esta mujer, venían allí la gente y adivinaba su futuro, lo que sería de ellos, el porvenir. Era como un juego de horóscopo, pero usando a una persona. Y cada persona, después de esa consulta le dejaba pues allí un dinero y se enriquecía y ganaba ciertas ganancias. Entonces pasaron Pablo y Silas y entonces les dice esta mujer, por el demonio que tenía en ella, le dice: estos hombres son varones de Dios, son siervos de Dios que os predican la verdad del Evangelio. Y dice la Biblia: y desagradando a Pablo. Qué cosa más hermosa, qué varón de Dios era Pablo. Le están diciendo que es un varón de Dios y dice que le desagrada. ¿Cómo es que le desagrada a Pablo? Pero si te está diciendo que eres un varón de Dios, que eres un siervo de Dios, que traes el Evangelio. Sí, me lo está diciendo, pero me lo está diciendo un demonio. Y yo no quiero que el demonio me elogie ni me alabe. No quiero sus alabanzas, no quiero sus flores, no quiero sus elogios. Quiero que sea Dios quien me alabe, quien me ensalce, quien me respalde. Y dice que le desagradó. Debemos de rechazar toda alabanza que no venga de Dios. Ese es el mensaje que nos deja el apóstol Pablo. Debemos de rechazar toda alabanza que no venga de la boca de Dios. Era del diablo y lo rechaza, le desagrada. No le gusta, no está a gusto con esa alabanza del diablo. Y entonces le dijo: en el nombre de Jesucristo, sal de ella. Y el diablo tuvo que salir. Ahora bien, al salir, ya no tenía espíritu de pitón, estaba liberada. Y venía la gente y ya no acertaba, ya no adivinaba, y ya no recibía ganancia, la gente no pagaba. Y entonces este hombre se queja y los denuncia levantando falso testimonio contra ellos. Entonces vinieron las autoridades de Filipo, los cogieron presos y les golpearon con azotes, con vara. Les golpearon las espaldas y lo llevaron a la cárcel de más adentro. Y allí, en esa cárcel, les metieron en la cárcel de más adentro. Y dice la Biblia que a la medianoche, cuando el cuerpo está frío y las heridas duelen más, ahora siente el escozor de los latigazos, el dolor de las heridas que tienen las espaldas molidas de los latigazos. Entonces ellos dicen: vamos a orar. No hay una queja, no hay un reproche, no dicen por qué Dios ha permitido, pero si hemos sido enviados por Él. No buscaban el porqué de la paliza, buscaban el amor y la salvación de las almas. Tenían otro punto de mira, otra visión diferente. No buscaban su comodidad y su bien, buscaban la voluntad de Dios y el bien de los demás. Y empezaron a cantar alabanzas, y ya sabéis la historia. Vino un terremoto por la presencia de Dios, sacudió la cárcel y las puertas fueron sacudidas y se abrieron, y las cadenas fueron rotas y todos presos fueron liberados. Y entonces ahí, hermanos, hubo un avivamiento en la cárcel, primero en la calle, en el río, al lado del río, y después en la cárcel. Porque donde está la presencia de Dios hay un avivamiento. Donde está la presencia de Dios hay gloria. Las cadenas se rompen, las cárceles son sacudidas y las puertas son abiertas.
Y entonces empiezan a predicar la palabra, se bautiza el carcelero, ya sabéis que se convierte hasta el carcelero de Filipo. Y Lidia se convierte y son bautizados. Y ahí comienza, ahí es el nacimiento de la iglesia de los filipenses. Y entonces para ir, hermanos, al verso que de inicio donde hemos comenzado, entonces les dice más tarde, cuando él ya se va y los deja, y deja a los ancianos establecidos para que sigan gobernando esta obra que ha abierto por la palabra de Dios, entonces les dice: hermanos, estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Fijaos bien qué palabra más hermosa. Estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. Pablo, si fuiste tú el que comenzó, ¿cómo dices que el que comenzó la obra? Hablando de otro. Pero si fuiste tú el que fue a Filipo, fuiste tú quien predicó a Lidia, fuiste tú quien reprendió al demonio y aquella mujer fue liberada, fuiste tú quien con Silas empezaste a cantar alabanzas y la cárcel fue sacudida, fuiste tú quien trajo el evangelio con tu amigo Silas, si habéis sido vosotros. Y él nos diría: no, no fui yo. Antes de venir nosotros, Cristo vino antes, se adelantó para preparar los corazones. Porque si Cristo no se adelanta y no viene, el corazón de Lidia no es abierto y no se convierte. Si Cristo no viene antes, la cárcel no es sacudida y las puertas no se abren y las cadenas no se rompen y seguiríamos presos y nos hubieran condenado. Si Cristo no viene antes, el carcelero de Filipo no se convierte al evangelio. Si Cristo no viene antes. ¡Qué maravilla, hermano! Lo podemos decir nosotros también. Si Cristo no viene antes, hoy no existiría el canal de jóvenes para Cristo. Si Cristo no viene antes y nos predica el evangelio, si no llega a venir con ese amor y esa gracia y esa palabra y ese mensaje, hoy día el hermano Juan de Alba no sería ministerio, el hermano Machaco no estaría predicando, las hermanas del coro no cantarían. ¿Qué va? El hermano Tonet de Valencia y su esposa no hubieran cantado en este sello. Tu hermana no estarías escuchando ahí con gozo del alma si Cristo no llega a venir antes. Pero Cristo ha venido porque Él vino a buscar y salvar lo que estaba perdido. Vinieron, hermanos, unos cuantos hermanos de Francia por allá por el año 66, 1966 más o menos, y predicaron, hicieron milagros, muchas liberaciones, se levantaron iglesias y hasta el día de hoy se ha levantado esta obra milagrosa que es la Iglesia Evangélica Filadelfia. Pero os digo con toda seguridad, y lo digo delante de Dios en su presencia, que antes de llegar ellos a España, Cristo se adelantó. Y a donde ellos iban, Cristo iba primero y tocaba los corazones. A donde ellos predicaban, Cristo iba primero y salvaba las almas y tocaba las mentes y los convencía y los iluminaba. Porque esta obra fue del Cristo maravilloso que empezó. Le dijo Dios a aquel hombre en el capítulo 45 de Isaías, le dijo a Ciro, que fue a conquistar Babilonia, y le dijo: yo iré delante de ti. Las puertas de la gran ciudad de Babilonia estaban cerradas. Era una ciudad amurallada. Era imposible de conquistarla en aquel tiempo, que no había las armas nucleares que tenemos hoy. Pero Dios le prometió a Ciro: yo iré delante de ti. Y dice la historia que cuando llegaron había un canal subterráneo que traspasaba las murallas, pero que había en el medio unas puertas fuertes con cadenas. Y cuando dice la historia que cuando llegaron, las puertas estaban abiertas. Dios había adelantado y había roto aquellas cadenas de bronce, de hierro. Hermano Juan,
cada vez que tú hagas un sello, cada vez que tú hagas una oración por un enfermo, la palabra y la promesa de Dios es: yo iré delante de ti. Antes de que tú llegues, ha ido el Señor y ha hecho la obra. Cuando tú cantas, hermana y hermano, para edificar la iglesia, Cristo va delante de ti, preparando los corazones, tocando a las personas. Cuando predicamos en las iglesias y nos ponemos en un púlpito y la iglesia se conmueve, llora, se recibe la palabra, alguien se entrega al Señor, la iglesia se edifica. Hay un motivo, no es nuestra elocuencia, no es nuestra sabiduría porque somos torpes, no somos nada de nada, empezando por mí el primero. El efecto de la gloria de la palabra es porque Cristo ha ido delante de nosotros preparando el camino, abriendo brecha. Y dice: el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará, hermano Juan? ¿Qué hará el que ha comenzado? Dice: pues él mismo la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él se ha comprometido con nuestra obra, con cada iglesia, con cada miembro de cada iglesia, que el que ha comenzado su obra en nosotros, Él nos va a perfeccionar. ¿Qué quiere decir esto? En todas iglesias que vamos, en la mía la primera, y no en mi iglesia, sino en mi casa, en mi matrimonio, en mi hogar, en mi vida, yo soy salvo, pero no soy perfecto, porque yo tengo mi genio, yo soy un hombre de genio, y también tengo mi orgullo, y también tengo envidia, también tengo ira, y también me enfado, y tengo tantos defectos. Y tú también, hermana, también tienes envidia. Es muy bonito ponernos debajo de la cruz y reconocerlo, contemplando el cuerpo majestuoso de Cristo clavado en el Calvario. Y reconocer lo que tenemos envidia y que tenemos orgullo, y a veces nos creemos mejor que otras personas, que cantamos mejor que la fulana y el fulano. Y que nosotros, hermanos, yo a veces me creo que predico mejor que aquel y que aquel y que aquel. Pero qué vanidad. Todo es vanidad de vanidades, todo es vanidad. El orgullo a veces me invade, la envidia a veces me come y mi temperamento a veces, ¿verdad?, me quita la paz. Pero escúchame, hermano, si tú crees que tienes temperamento y tienes envidia y a veces aparentas lo que no eres, no te desesperes por eso, porque hay una promesa de Dios en esta mañana para ti y para mí. El que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará. Ha dicho el Señor que te va a perfeccionar. Ha dicho el Señor que aunque no eres perfecto, pero está contigo tratando para perfeccionarte. Ha dicho el Señor que te va a tratar con la palabra, porque Él ha establecido unos ministerios. Dice que Él constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, maestros y pastores, dice la Biblia, a fin, qué bonito, a fin de perfeccionar a los santos. Nos va a perfeccionar con la palabra, con su paciencia. Cada día nos perfecciona con su palabra, cada día nos perfecciona con su amor, cada día nos va quitando aspereza, nos va quitando la corteza sobrante del árbol, para que seamos tablas para el templo, para su iglesia. Nos va quitando la costra mala que nos sobra, que tenemos mucha. Yo lo digo por mí, todavía mi árbol tiene mucha corteza que Dios tiene que quitar. Todavía me tiene que perfeccionar, todavía me tiene que educar y disciplinar para que yo encaje como esa tabla refinada en el templo de Dios y sea un instrumento de bien y de honra, un vaso de honra para Dios. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos va a perfeccionar? ¿Hasta cuándo? La Biblia lo dice. ¿Sabéis, hermanos, que de todo nos cansamos? De todo en este mundo nos venimos a cansar. De todo. Hasta de comer bien y de vestir bien. Si todos los días del año te ponen una excelente comida de un precio alto, viene un día que deseas comerte una sopita de tomate, una sopa de fideo, algo inferior, pero que te apetece más. Porque de todo, hasta de comer bien, viene un día que te cansas. De vestir bien con elegancia, el mejor traje,
del Corte Inglés, el mejor traje, la mejor corbata, la mejor camisa, el mejor zapato, pero llega un día que quieres vestir de sport, ir de un chándal por la calle, hacer un poco, ¿verdad?, de deporte y un buen deportivo para caminar y darte un paseo. De todo nos cansamos, de una persona que te visite. También te vienes a cansar, como se quede muchos días en tu casa, llegará a molestarte. De todo, aunque sea un ser querido de tu casa, de todo nos venimos a cansar. Pero qué gracia tiene Dios, hermanos. Qué paciencia más grande y más radiante, que hace muchos años que le conocemos, unos 10, otros 20, otros 30, otros 40, otros 50. Yo, hermanicos, desde que era un chaval, una criatura, me empecé a ir al culto cuando empezaba el culto aquí en Valladolid, que vino nuestro querido hermano Emiliano, que está en la presencia de Dios. Empecé a ir al culto. Han pasado ya los 50 años, han pasado por unos cuantos más. Y sabéis, hermanos, desde ese momento, todos los días le fallo en alguna manera, en palabra, en conducta, en pensamiento, en deseo, y todos los días le tengo que pedir perdón a Dios, y cada día le tengo que decir que tenga misericordia de mí, y cada día le tengo que decir que me ayude para seguir el camino. Pero a pesar de tantos años, cada día me sigue aguantando, cada día me sigue perdonando, cada día sigue teniendo misericordia de mí, porque está escrito en la palabra: el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿Hasta cuándo nos va a soportar? Hasta el día de Jesucristo. Hasta el día que venga Cristo a llevarnos en el arrebatamiento de la iglesia. Hasta que venga Cristo a llevarnos a su casa, a ese traslado de gloria. Hasta ese día seguirá soportando con paciencia, hablándonos como un padre amoroso que le habla a sus hijos y a sus hijas. Así que, hermano, no te cargues porque de vez en cuando piensas mal o hablas mal o sientes algo mal que no es puro ni noble. Pero tú sigue adelante. Tú sigue adelante, no te desesperes, que ha dicho el Señor que el que comenzó en ti y en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Espero, hermanas, hermanos, a todo el canal prestigioso de Jóvenes para Cristo, que la palabra de esta mañana pues sea de bendición y nos haga bien a todos, a mí el primero y después a vosotros. Os deseo mucha paz y mucha bendición, deseo que tengáis un día feliz, un día de gloria y de gracia, y recibid un abrazo de este hogar en Valladolid, de este gitanico canastero, del hermano Machaco, que os quiere y os aprecia y os respeta. Que Dios te bendiga, Juan, que Dios te bendiga a todo el canal Jóvenes para Cristo. Un abrazo de mi casa para todos vosotros, en el nombre de Jesús de Nazaret.